Hola Jorge, Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Miguel, hola buenas Fernando, tardes. ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Ya hemos probado todo. A las 18:05 está previsto iniciemos. Creo que ahorita ha alargado ya la grabación también, Néstor. Estamos saliendo al vivo, Jorge. Perfecto, creo que podemos dar inicio a nuestro webinar, Jorge. Bien, Por gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en un evento más de la Cámara Boliviana de Electricidad. Como sabemos, es un evento que lo hacemos periódicamente con diferentes temas. Hoy, siendo las 18:05, damos inicio a este evento que hoy tenemos una temática de interés para todas nuestras empresas afiliadas al público en general. Y se trata del análisis de la coyuntura tributaria y alternativas para su gestión. Previamente a presentar a nuestro expositor, vamos a darle la palabra al presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, al señor Miguel Castedo, para que dé inicio al presente evento. Gracias Jorge, un saludo a todos los afiliados, a todos los invitados, a los que participan de este webinar. Saludo especial a Pablo Ordóñez de PPO Abogados, que nos va ahora a colaborar con su conocimiento, que es un análisis de la coyuntura tributaria y alternativa para la gestión, algo que creo que todos necesitamos y que tengamos una misma línea de trabajo para que no nos sorprenda nada, ¿no? Así que agradecerle a Pablo, agradecerle a todos los participantes. Bueno, la Cámara viene haciendo estos webinars que hemos tenido muy buenos resultados. Decirle que estamos planificando los que vienen y con ese mismo interés, ¿no? de ayudarnos, de capacitarnos, de estar siempre al tanto de todo lo que nos interesa a nosotros como sector. Así que agradecerles a todos y Jorge, muchas gracias. Bien, gracias, presidente. Vamos a dar inicio entonces a nuestro evento. Primeramente, indicar que estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook. Vamos a solicitar a todos los que no tengan habilitados sus micrófonos, por favor, ponerlos en modo mute. Y hoy tenemos el agrado de presentar al señor Pablo Ordóñez, un abogado destacado del medio. Él es abogado, ha sido titulado en la Universidad Católica Boliviana, tiene una maestría en fiscalidad del Centro de Estudios Garrigues de Madrid, España. También tiene una especialidad en planificación fiscal internacional del Centro de Estudios Financieros de Madrid y una especialización en política fiscal comparada de la Harvard University Boston en Estados Unidos. En cuanto a lo académico, él es profesor en tema de impuestos en diversos programas de posgrado en diversas universidades y es autor de artículos sobre temas tributarios. Actualmente se desempeña como socio de la firma PPO Legal, una firma de abogados a nivel internacional. Lidera el equipo de Derecho Tributario en esta oficina. Asesora a empresas locales, extranjeras, en el diseño e implementación de estructuras fiscales para permitir la llegada de inversión a Bolivia, así como para materializar desinversiones. Asimismo, participa activamente en la negociación de contratos societarios complejos para la venta de participaciones y activos, así como acuerdos comerciales en relación con sus efectos fiscales y alternativas de optimización fiscal. Nuestro invitado de hoy cuenta entonces, por lo visto, con una amplia experiencia en el manejo de litigios tributarios seguido ante instancias administrativas y judiciales. Bueno, dicho eso, vamos a ceder la palabra al señor Pablo Ordóñez para que nos dé su exposición sobre el análisis de la coyuntura tributaria y alternativas para su gestión.
Esta exposición está programada, dure alrededor de unos 30 minutos. Posteriormente vamos a tener la posibilidad de hacerle preguntas o ampliaciones de la exposición. La modalidad va a ser tomar la palabra mediante la manito directamente, o si no, directamente intervenir. También vamos a tener preguntas para tener por Facebook y todas las vamos a trasladar al expositor. Entonces, abogado Pablo Ordóñez tiene la palabra y muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Cámara Boliviana de Electricidad. Al contrario, Jorge, el agradecido soy yo. Me siento muy honrado de poder asistir a esta invitación de la Cámara, poder comentar algunas ideas y algunas reflexiones mías, de la firma y de mi equipo en concreto. Así que, Miguel, gracias por la presentación, y Jorge, lo propio. De la misma forma, Fernando, gracias por la invitación. Lo que vamos a comentar hoy es un poco un análisis de coyuntura. ¿Qué es un análisis de coyuntura? Pues analizar qué está pasando en materia tributaria en Bolivia. Y sobre la base de este análisis, de tratar de entender qué está pasando en materia tributaria en Bolivia, delinear algunas ideas que puedan servir para la gestión, para la mejora en la gestión de las empresas, ¿no? Voy a proyectar mi presentación, por favor. Confírmenme, por favor, si la proyección es correcta. Se ve bien, Pablo. Puedes continuar. Excelente, gracias. ¿Cuál es la agenda de la presentación? Pues un poco de antecedentes, comentar un poco de los antecedentes, qué está pasando, qué ha pasado y qué está pasando. Un tema que se viene discutiendo actualmente con mucha fuerza sobre una reforma tributaria en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de lo que está pasando? Una radiografía, queremos hacer una radiografía de la normativa tributaria de la actual legislatura, y a partir de ahí un poco ir dilucidando. Pablo, estás con mute. Gracias. Sí. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Entonces, un poco, esta es la agenda, son 3 ejes temáticos. Un primer eje de antecedentes, un segundo eje de entender cómo está la situación, qué es lo que está pasando actualmente y qué tendríamos que hacer, o qué es lo que nosotros creemos que tienen que hacer las empresas hacia el futuro. Con esa agenda, pues vamos adelante. Desde hace algunos años se ha instalado en Bolivia una discusión súper interesante que en estos últimos meses ha cobrado mucha fuerza sobre la necesidad de una reforma tributaria integral. Es decir, una reforma que cambie integralmente todo el sistema tributario. ¿Cuál es el motivo de esta discusión? ¿Cuál es el origen de esta discusión? Bueno, han acontecido durante los últimos años cambios importantes en el quehacer político, social y económico. Uno de ellos, por ejemplo, una modificación importante al marco normativo general que tenemos en el país por la Constitución. Tenemos una nueva Constitución, tenemos un nuevo modelo económico, y en el contexto de este nuevo modelo económico, pues el sistema fiscal sigue siendo el mismo, la estructura del sistema fiscal sigue siendo el mismo. ¿Por qué sigue siendo el mismo? Pues básicamente porque la norma central, la norma eje del sistema tributario, que es la Ley 843, data de la década de los 80. En la década de los 80, como todos sabemos, se migró de una economía más liberal, y ahora pues estamos desde los cambios de la Constitución en un contexto de una economía de un capitalismo de Estado, con empresas públicas como grandes contribuyentes y también con grandes problemas tributarios, ¿no? Entonces, hay un nuevo contexto político, jurídico y económico en el país. Sin embargo, la estructura de nuestro sistema tributario sigue siendo el mismo desde la década de los 80. Por otra parte, se perciben algunas fallas en el sistema tributario. Existe una percepción generalizada en Bolivia de que Bolivia es una especie de infierno tributario, y por ahí hay
varias notas de prensa y varios artículos que dan cuenta de que en Bolivia se vive una situación de terrorismo tributario, ¿no? Posiciones que son respetables, yo posiblemente no estoy tan de acuerdo con eso, pero la realidad es que eso es esa es la percepción, hay una percepción generalizada sobre esa situación, ¿no? En paralelo, parece existir un estancamiento en las recaudaciones tributarias. Si bien, como todos sabemos, en este último ejercicio, en el ejercicio 2021, hay un repunte en las recaudaciones respecto al ejercicio 2020, en términos generales y en términos globales, las recaudaciones no han venido experimentando grandes saltos en los últimos años. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que se percibe una especie de obsolescencia en el marco normativo general. Un ejemplo que yo habitualmente pongo para graficar esta situación es, por ejemplo, el importe mínimo de facturación. El importe mínimo de facturación en Bolivia es de 5 bolivianos. Este importe mínimo de facturación se ha mantenido desde el año 86. En el año 86, con la reforma de la ley 843, se estableció como importe mínimo de facturación 5 bolivianos. Si llevásemos esos 5 bolivianos a valor presente, posiblemente estaremos hablando de 40 bolivianos. Y si bien esos 5 bolivianos a valor presente equivalen a 40 bolivianos, es un importe mucho mayor, el importe mínimo de facturación se ha mantenido. Entonces, estos pequeños ejemplos, de los cuales nosotros tenemos algunos, pues dan cuenta de que hay una especie de obsolescencia en el marco normativo general. Entonces, estos tres aspectos, cambios importantes en el orden político, jurídico y económico, la nueva constitución, un nuevo modelo económico, una especie de obsolescencia en parte del marco normativo que se ve reflejada, por ejemplo, en el importe mínimo de facturación, así como algunas fallas en el sistema tributario que dejan una percepción generalizada en la sociedad de que Bolivia es un infierno tributario, de que en Bolivia hay una especie de terrorismo tributario sumada a un estancamiento de las recaudaciones, son posiblemente los síntomas de la necesidad de una reforma tributaria. Si bien, como consecuencia de los síntomas que habíamos comentado anteriormente, parece que existe la necesidad de una reforma tributaria, el gran problema de entablar una reforma tributaria integral es que las reformas tributarias integrales requieren grandes consensos políticos y sociales. Y aparte de la necesidad de estos grandes consensos políticos y sociales, hay algunos antecedentes que son muy importantes, especialmente antecedentes políticos, sociales y económicos, que es muy importante tener en cuenta de cara a materializar una reforma tributaria integral. Primero, el año 2003, en Bolivia se trató de llevar adelante una reforma tributaria vinculada al RC-IVA, y los efectos sociales, económicos y posteriormente políticos han sido desastrosos. Entonces, está en la retina y está en nuestra memoria una experiencia sobre una reforma que tenía un efecto expansivo interesante, con resultados no muy buenos, no muy halagadores en lo político, en lo social y en lo económico. Por otra parte, hace muy pocos meses también se ha intentado encarar una reforma, unos ajustes, unas reformas tributarias en Colombia, que también han desatado, digamos, una serie de reclamos y de revueltas sociales importantísimas que han hecho que esa reforma pues eche freno y no continúe. Entonces, el gran problema de estas reformas, de tratar de entablar una reforma tributaria integral que, como bien habíamos visto, según nuestra visión en la diapositiva anterior, es necesaria, una reforma tributaria integral es necesaria. Estas reformas integrales requieren grandes consensos políticos y sociales que no parecen alcanzables en las circunstancias actuales, más aún teniendo en cuenta que Bolivia tiene unas experiencias un tanto agrias, que vienen del año 2003, y unas experiencias internacionales recientes, por el caso de Colombia y la reforma que han querido entablar. En ese contexto de cosas, ¿qué es lo que queda? Pues posiblemente la única alternativa que tiene el país
es la de instaurar una reforma tributaria a través de pequeños ajustes tributarios parciales. Es importante tener en cuenta que una reforma tributaria parcial permite hacer pequeños ajustes, permitiría hacer pequeños ajustes para ir paulatinamente corrigiendo los problemas que tiene la estructura de nuestro sistema, ¿no? Como comentábamos anteriormente, una reforma tributaria integral podría desencadenar externalidades positivas y negativas de difícil medición. Y en ese contexto, insisto, posiblemente la única alternativa que tiene el Estado para mejorar sus ingresos y sus recaudaciones y con ello cubrir las necesidades del Estado es instaurar pequeñas reformas tributarias con ajustes parciales. En ese contexto, ya pasando un poco al segundo bloque de análisis que nosotros proponemos, creemos que es importante entender qué está pasando actualmente. ¿Y qué está pasando? Pues nosotros hemos hecho una especie de inventario de las normativas que se han aprobado y que están en discusión durante la actual legislatura, y según nuestro análisis e inventario existen cerca de 52 normas tributarias aprobadas en discusión a nivel nacional desde el inicio de la actual legislatura. Estamos hablando de diciembre. Insisto, son 52 normas aprobadas, 52 normas tributarias, normas puramente tributarias y normas que tienen importantes efectos tributarios o que tienen previsiones tributarias que fueron aprobadas y que están en discusión desde la actual legislatura, es decir, desde diciembre, ¿no? Este volumen de normas, este número de los 52 además está contabilizado hasta el 31 de agosto desde el presente año, del 2021. Posiblemente hay algunas otras más que hayan transcurrido en lo que va del mes de septiembre. Sobre estas 52 normas nosotros hemos calculado que existen 43 normas que han sido efectivamente aprobadas, que se dividen entre resoluciones administrativas de directorio de la aduana, resoluciones normativas de directorio, decretos supremos y leyes, ¿no? Y ojo, que en este número, que a nosotros nos parece importante, que nos parece significativo, no está contando la otra cantidad de reformas y de normas tributarias que se han producido a nivel departamental y a nivel municipal. Como todos sabemos, el municipio de La Paz, por ejemplo, ha sacado un volumen importante de normas con perdonazos, con incentivos para el pago, lo propio en Santa Cruz, algo parecido en Cochabamba. Entonces, este número importante, 52 normas tributarias aprobadas y en discusión, y 43 normas aprobadas en lo que va de la actual legislatura, estamos hablando de cerca de 9 meses, no está contemplando un volumen importante también de normativa municipal, ¿no? Este volumen de normas ya nos da cuenta, es una especie de síntoma de que este gran número de normativa que se ha venido trabajando a nivel estatal, pues podría ser un indicativo de que estamos transitando por una reforma parcial. Pero veamos, ¿cómo está dividido, cómo está segmentado este volumen de normas aprobadas? Ahora nos vamos a referir a las aprobadas. Hay 43 normas, sin incluir proyectos de normas, como decía, ¿no? Pues miren, el 70% de estas normas están enfocadas a consumo. Están vinculadas a tributos que tienen impacto en el consumo. Nos referimos a, justo el 30% de esta normativa está vinculada a normativa de consumo, tributos de consumo, IVA, ICE e IHD. El 70% del resto de normas está vinculada al resto de los impuestos. Esto es importante porque de alguna forma es indicativo de que este 30% de normas vinculadas al consumo también está aparejada con esta política estatal de reactivación del consumo. Hay un fuerte contingente de normas vinculadas al IVA, ¿no? Sin ir lejos tenemos el RE-IVA, que sea este mecanismo de devolución de impuestos para
para quienes obtienen rentas inferiores a 9.000 bolivianos, pues que se aprobó en diciembre. Es un caso. Recientemente ha sido aprobada una ley de incentivos, por ejemplo, vinculados también a IVA. Entonces, además, se ha hecho un ajuste importante, significativo y creo que positivo, vinculado al devengo y a la facturación del IVA. Tenemos el nuevo sistema de facturación, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esa es la configuración de este volumen normativo. ¿Y cuál es el alcance de esta producción normativa? Según los destinatarios, digamos, de los sujetos alcanzados por la normativa, pues bueno, un 28% de esta normativa, según nuestros análisis, alcanza a personas naturales, un 21% alcanza específicamente a personas jurídicas y el 51% de estas normas pues tiene un alcance general, ¿no? Entonces, después de ver que el Estado tiene la necesidad de instaurar una reforma tributaria, pero que tiene limitaciones para instaurar una reforma tributaria integral. Por tanto, la única alternativa que tendría es instaurar pequeñas reformas parciales, y en ese contexto hemos visto que en lo que va de la actual legislatura, es decir, desde diciembre hasta agosto, se han aprobado 43 normas y se han aprobado y discutido 52, es decir, que habrían 9, 10 normas ahí que están en discusión. La pregunta es, ¿estamos dentro de un proceso de reforma tributaria? Y desde nuestra perspectiva, sí, efectivamente estamos dentro de un proceso de reforma tributaria parcial. ¿Por qué? No solo porque este volumen de normas no solo por este gran contingente de normas tributarias que se han aprobado, sino porque hay un elemento cualitativo por detrás. Y es que estas pequeñas reformas parciales, estas reformas parciales que se han instaurado desde nuestra perspectiva y de nuestra lectura, tienen un impacto significativo porque, si bien son parciales, vienen a modificar elementos centrales del sistema tributario vigente en Bolivia desde el año 86. Para graficar esta situación, traemos aquí 3 ejemplos. El primer ejemplo está vinculado al impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas introduce en Bolivia un impuesto, una especie de impuesto al patrimonio, que grava el patrimonio mundial. ¿Eso qué quiere decir? Grava el patrimonio localizado de personas naturales localizado, el patrimonio localizado en Bolivia y el patrimonio localizado fuera de Bolivia. Esto rompe un paradigma importantísimo de la tributación en Bolivia, puesto que en Bolivia tradicionalmente los impuestos solamente habrían gravado operaciones o muestras de riqueza localizadas en el territorio boliviano. Entonces, este impuesto a las grandes fortunas, lo que a través de la introducción del gravamen del patrimonio mundial, lo que hace es romper una tradición normativa en Bolivia, a través de la cual se gravaban única y exclusivamente manifestaciones de riqueza localizadas en el territorio mundial. Y hay un cambio importantísimo en uno de los paradigmas del sistema tributario boliviano que viene de la década del año 86, de la década de los 80. Aparte, el impuesto a las grandes fortunas introduce un criterio de sujeción sobre residencia. ¿Qué significa esto? Que con la sujeción sobre residencia, el alcance del impuesto está circunscrito a que las personas sujetas al impuesto al IGF sean o no residentes tributarios en Bolivia. Con esto también se rompe un paradigma, una tradición del sistema tributario boliviano, pues antes la condición de residente, salvo una situación muy concreta y muy excepcional, la condición de residente en el territorio boliviano no era determinante o no de la existencia de un tributo. Entonces, el impuesto a las grandes fortunas introduce de alguna forma nuevos principios dentro del sistema que de alguna forma modifican o que rompen con una tradición normativa en materia tributaria en Bolivia que viene de la década de los 80. Por una parte, se introduce un patrimonio con alcance mundial, cuando antes en Bolivia simplemente teníamos impuestos que tenían un alcance local, es decir, nacional, se gravaban solamente manifestaciones de riqueza dentro del territorio boliviano.
Y segundo, se introduce un criterio de sujeción para las personas naturales sobre residencia. Segundo ejemplo de la introducción de algunos cambios normativos de baja intensidad, parciales, pero con un potencial efecto expansivo. La introducción del principio de destino en Bolivia, en el caso del IVA. Todos recordarán, hace algunos meses se trató de instituir el proyecto de ley de ampliación del IVA para los servicios digitales. El proyecto de ley fue aparcado y entiendo que está todavía aparcado en la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué es lo importante de este proyecto de ley? Lo importante es que con este proyecto de ley también se rompe un principio tradicional de sujeción en el impuesto al valor agregado en Bolivia. El impuesto al valor agregado en Bolivia tradicionalmente, y actualmente sigue siendo así, grava las operaciones conforme al principio de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que grava todas las operaciones que tienen origen en territorio boliviano. Sin embargo, para la introducción del IVA digital, se tuvo que modificar ese principio central para introducir, además del principio de origen, un principio de destino. Es decir, que a pesar de que hay operaciones que tienen origen en el extranjero, al tener esas operaciones como destino Bolivia, estarían sujetas en Bolivia. Entonces, con la introducción del principio de destino, de alguna forma, se rompe también con un principio tradicional del IVA en Bolivia que tradicionalmente gravaba operaciones de IVA conforme el principio de origen. Entonces, segundo aspecto relevante. Ya habíamos comentado, el impuesto a las grandes fortunas rompe una tradición con la introducción de un gravamen con patrimonio mundial, no solo local, introducción de un principio de residencia para gravar a las personas naturales, situación que no había acontecido en Bolivia hasta antes del IGF. Luego, la introducción del proyecto de ley de servicios digitales, del IVA para los servicios digitales, con la introducción del principio de destino, que también rompe con una tradición en el IVA que gravaba tradicionalmente, que grava actualmente, porque este sigue siendo un proyecto que grava las operaciones conforme el principio de origen. Pero aparte de todos estos tres cambios, también ha habido un proceso una modificación también bastante interesante, nuevamente parcial, pero con un potencial efecto expansivo, en el régimen de reintegro del IVA. Como les comentaba, en diciembre se aprobó este régimen de reintegro del IVA, que básicamente tiene por objeto devolver una parte del impuesto, de los impuestos, al consumo, en concreto del IVA, de aquellas personas que tienen rentas mensuales inferiores a los 9.000 bolivianos. Para esto se instauró un procedimiento bastante ágil y bastante expedito de devolución, ¿no? Y a través de este proceso de devolución, pues básicamente se le devuelve a las personas el 5% de los consumos. ¿Qué es lo interesante de este régimen de reintegro de IVA que me parece súper interesante y súper creativo? Lo que pasa es que a través de la introducción de esta devolución del 5% de los consumos, de facturas, además de consumos que están documentados con facturas y que son presentadas ante la Administración Tributaria para ser acreditadas para la devolución, en realidad el efecto que se está causando es que existe a este segmento de personas que tienen rentas inferiores, iguales o inferiores a 9.000 bolivianos, la alícuota efectiva del IVA, que como todos sabemos es del 13%, termina siendo una alícuota efectiva del 8%. Entonces, a través de esta modificación del RE-IVA, lo que en la realidad se ha conseguido es modificar la alícuota del IVA. Modificar la alícuota del IVA para este segmento de personas que tienen un ingreso promedio mensual igual o menor a 9.000 bolivianos. Y esta modificación en la alícuota del IVA, definitivamente, a través de este mecanismo, que insisto, me parece bastante creativo, rompe definitivamente con una tradición respecto el establecimiento de la alícuota del IVA, que en Bolivia siempre ha sido del 13% para el común de las operaciones y del 0% para operaciones muy concretas, muy específicas y muy concretas. Entonces, a través de este mecanismo
se rompe con esa tradición, se introduce un mecanismo de devolución que en el fondo lo que hace es modificar la alícuota para un segmento determinado de personas. Entonces, redondeando un poco todas las ideas, tenemos un primer concepto sobre la necesidad de una reforma integral, pero la imposibilidad del Estado de poder instaurar una reforma tributaria integral, por una parte. Por otra parte, parece que la única alternativa es instaurar reformas tributarias parciales, segundo concepto. El tercer concepto, casi en tono de radiografía, en Bolivia, en la actual legislatura, se han aprobado y se han discutido cerca de 52 normas, de las cuales 43 normas tributarias entre resoluciones administrativas, normativas de directorio, decretos supremos y leyes han sido aprobadas en Bolivia, 43 normas que dan cuenta de un volumen significativo y de un volumen importante de producción normativa en materia tributaria. Pero además un punto adicional que pasa porque existen dentro de este volumen normativo, existen algunas reformas que si bien son parciales, parecen tener un importante efecto expansivo. Y como ejemplo de esas reformas parciales con un potencial efecto expansivo, traemos la modificación del IGF, que grava patrimonios mundiales, rompiendo con la tradición de gravámenes territoriales, grava además bajo criterios de residencia. En Bolivia nunca se había aplicado ese criterio. Tenemos además el proyecto de ley de servicios digitales, que también rompe con una tradición en el IVA que gravaba operaciones bajo el principio de origen para introducir la aplicación del principio de destino. Y tenemos finalmente el RE-IVA, que básicamente en el fondo lo que está haciendo es modificar para un segmento determinado de personas la alícuota del IVA, que tradicionalmente ha sido del 13% para el grueso de las operaciones y el 0% para algunas operaciones concretas, introduciendo un mecanismo creativo, novedoso, por el cual este segmento de personas que tienen ingresos promedios mensuales iguales a 9.000 bolivianos, terminan tributando en el IVA al 8%. Entonces, como conclusión, parece ser, por lo menos en nuestra lectura, que estamos transitando por un proceso de reforma tributaria, instaurada a través de cambios pequeños, mini cambios, parciales, pero con potenciales efectos expansivos. Y en este contexto, un contexto de un volumen importante de producción normativa, introducción de nuevos principios con vocación expansiva, múltiples ajustes parciales a la normativa, ¿qué están haciendo las empresas? Y aquí viene un poco la pregunta, ¿no? Las empresas tienen una posición reactiva, es decir, todo este volumen de producción normativa, pues, ¿qué hacemos? Pues esperamos que venga y luego vemos cómo lo implementamos, o más bien tienen una posición preventiva, ¿no? Asumimos una posición más bien proactiva, tendiente a gestionar todo este volumen importante y significativo de cambios que están ocurriendo en nuestro país, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Tenemos una posición reactiva? ¿Tenemos una posición proactiva, preventiva, por el lado de las empresas? Y definitivamente, desde nuestra perspectiva, la respuesta y tal cual se hace a nivel internacional, pues definitivamente la solución pasa por tener una posición preventiva, no reactiva, proactiva. ¿Y qué consiste instaurar una posición para las empresas, una posición preventiva y proactiva? Pues básicamente pasa por introducir lo que en términos internacionales se conoce como la función fiscal. ¿Qué es la función fiscal? Pues es el conjunto de estrategias que tienen como finalidad generar no solo eficiencia tributaria, eficiencia empresarial, a través del análisis, la planificación y defensa estratégica del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas, ¿no? Yo, en el ejercicio, digamos, de mis actividades profesionales, pues usualmente, cuando voy a atender a algún cliente, a algún amigo, pues pregunto, ¿quién gestiona los temas tributarios en tu empresa, ¿no? Y típicamente, la función y las responsabilidades tributarias están
centradas en el departamento de contabilidad. Y muchas veces el departamento de contabilidad, que ya tiene una sobrecarga importante en obligaciones contables mensuales de registro, de análisis, de reporting, de preparación de estados financieros, termina sobrecargada con obligaciones de cumplimiento en materia tributaria, ¿no? Hay que presentar, todas las empresas típicamente presentan por lo menos 2 declaraciones al mes, IVA y T, posiblemente RC IVA por los dependientes, si es a fin de año nada más hay que presentar impuesto a las utilidades, si es que no hay otro tipo de declaraciones adicionales por actividades puntuales, especiales y concretas, ¿no? Pero aparte del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que como vemos van en constante crecimiento, 52 nuevas normas, pues el departamento también tendría que analizar el impacto de todas estas normas. Tendría que analizar además la correcta implementación de estas normas. Ahorita sobre temas de implementación tenemos la resolución normativa de directorio del nuevo sistema de facturación, que tiene importantísimos cambios que implementar y que seguramente que bien trabajados, pues a lo mejor incluso pueden generar eficiencias en la compañía. Ahora la pregunta es, este departamento de contabilidad que ya viene saturado con una cantidad de obligaciones, ¿tiene la posibilidad material, técnica y de tiempo para abordar estos cambios? Pues es un poco, se hace una tarea bastante compleja, ¿no? Y si en el camino este departamento de contabilidad tiene que hacer frente a un proceso de verificación que es común, es normal, y posiblemente además un proceso de fiscalización, y como consecuencia de ese proceso de fiscalización, pues posiblemente tenga que enfrentar algún litigio, ¿no? Entonces, este departamento de contabilidad también va a hacer frente a estas obligaciones, a hacer frente a estos procesos de verificación y a estos procesos de fiscalización, y también se va a hacer cargo del litigio, o el litigio en realidad se va a tercerizar. Entonces, y al final de todo este proceso, que en realidad es un proceso común y habitual, porque el común de las empresas, y entiendo que además el común de las empresas agrupadas por la Cámara, reciben procesos de verificación periódicos, anuales, un promedio, seguramente unas 3 verificaciones anuales. Si además hay una impugnación, los aprendizajes de esta impugnación, salga positiva o negativa, son introducidos dentro de la gestión y dentro de la mecánica de cumplimiento de la empresa. Pues temo que no, en mi experiencia y desde una perspectiva así empírica, comparativa de lo que voy viendo en las empresas, pues no. Yo gano un litigio, pues esos aprendizajes se introducen nuevamente en la gestión. No se introducen en la gestión. Y si pierdo, pues mucho peor, ¿no? Entonces, hay una serie de tareas vinculadas al trabajo tributario y a la gestión tributaria que posiblemente no están correctamente dimensionadas y no están correctamente imputadas, digamos, al departamento de contabilidad. Luego habrá que preguntar incluso si el departamento de contabilidad tiene la cualificación para hacer frente a todo este volumen normativo, ¿no? A este volumen normativo y a este volumen de cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es la función fiscal en ese contexto? Pues básicamente es esa posibilidad, esa alternativa que tienen las compañías de implementar estos mecanismos que permitan el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de la elaboración de estrategias que brinden mayor rentabilidad y sostenibilidad, la diversificación, además, la defensa estratégica para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas, la consolidación de un perfil tributario de bajo riesgo y la proyección y planificación tributaria que genera una mejor toma de decisiones, ¿no? Yo, por ejemplo, en términos de proyección y planificación, siempre pregunto si las empresas ya tienen un forecasting, si vienen haciendo un forecasting, por ejemplo, de cuál va a ser el impuesto a las utilidades a pagar al final del ejercicio, y si más o menos las empresas han proyectado qué volumen de ese impuesto a las utilidades va a poder ser compensado con el impuesto a las transacciones. La verdad es que muy pocas empresas proyectan y planifican esas situaciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante esta situación de cambios, de unas reformas tributarias que se están instaurando a través de cambios parciales y puntuales, pero que tienen un impacto expansivo significativo? Pues la respuesta posiblemente es la introducción de un mecanismo, de unas técnicas de la función fiscal que implican integrar todas estas tareas: cumplimiento, defensa estratégica, proyección, planificación,
etcétera, ¿no? ¿Qué implica la función fiscal o el tax management? Pues también conocido como tax management, pues implica maximizar la rentabilidad real, porque obviamente los impuestos tienen impacto no solo en el balance, sino también en la cuenta de resultados. Por ahí uno de mis ex jefes siempre decía que la línea más importante de un estado de resultados es la última línea, que es la del gasto por impuesto. Entonces, sin duda que una correcta gestión a través de la correcta implementación de la función fiscal de las empresas, pues tiene efectos en la maximización de la rentabilidad real. Pero otros beneficios es que garantiza estabilidad económica, más aún si una empresa tiene la posibilidad de hacer proyecciones y de hacer forecastings, aminora definitivamente la carga tributaria, tiene impacto sobre la reducción de litigios y permite un crecimiento continuo en las actividades de la empresa. Con esto, un poco redondeando todos estos aspectos, pues creemos que estas son las formas típicas y tradicionales en las cuales las empresas deberían gestionar todo este escenario de cambios importantes que existe en materia tributaria. Finalmente, quiero invitarlos ahí, nuestra firma y nuestro equipo tributario, el equipo tributario del PPO tiene un blog, es el blog Impositivo, en el cual publicamos mensualmente entradas con reflexiones en materia tributaria. Están bienvenidos a visitar el blog. El enlace es ppolegal.com/im, de impositivo, IM. Y los invito a entrar al blog, a participar, a comentar, a dejarnos sus comentarios y a leer las entradas que las preparamos con mucho cariño. Este tema de la reforma tributaria está correctamente documentado y sustentado además a través de una entrada, así que si alguien tiene algún comentario está siempre bienvenido. Con esto termino la presentación y nuevamente les agradezco mucho la atención y estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, abogado Pablo Ordóñez. La exposición creo que ha sido muy interesante para todos los presentes. Y a continuación, como estaba previsto, vamos a dar lugar a las preguntas o ampliaciones que requieran hacerse sobre la presentación que lo hizo. Y está levantando la mano el señor Ricardo Michel. Por favor, Ricardo, si podéis hacer la pregunta al expositor. Ricardo, estás todavía con el micrófono bloqueado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. En caso de que no haya las preguntas que estén llegando por el Facebook, si no las leemos ahora, las vamos a trasladar al expositor. Creo que ha sido más que claro porque no estoy viendo ninguna pregunta. Bueno, entonces... Posiblemente, Jorge, yo tenía inhabilitado por el administrador el micrófono. No sé si es que los micrófonos están habilitados por la administración. A ver, Fernando, Néstor, ¿se pueden habilitar los micrófonos, por favor? Jorge, están habilitados. Sí, que quisieran participar tienen la posibilidad de poder deshabilitar su micrófono con libertad. Bien, entonces vamos a ya aclarada la situación de los micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pueden hacerla. Caso contrario, vamos a dar el agradecimiento a Pablo y darle la palabra al gerente de la Cámara, a Fernando Alcocer, para que pueda darnos las palabras de cierre del evento. Por favor, si puedes habilitar tu video y tu micrófono, Fernando.
Sí, sí, Jorge. En principio, agradecer por la exposición que nos ha dado Pablo sobre estos temas tributarios. La actualización sobre la normativa vigente es importante, como hemos podido ver. Y de repente, aprovechando que tenemos una concurrencia de participantes en este webinar de las diferentes empresas, sí, un poco lo que hablábamos antes de iniciar el webinar con Pablo. Quisiera que un poco nos pudiera adelantar el criterio que tiene como especialista en el tema impositivo sobre el tema de la generación distribuida. Como Cámara hemos tenido algunas dudas sobre el tributo que generaría esta nueva actividad. Las hemos trasladado un poco al sistema de impuestos nacionales, también al Viceministerio de Electricidad. Hemos tenido alguna discusión y esto está todavía en análisis, ¿no? Pero un poco conocer el criterio que tiene como especialista tributario Pablo sobre la generación distribuida y sobre este intercambio de energía eléctrica entre el distribuidor y el generador distribuido, que además es un consumidor regulado de la empresa distribuidora, que además está generando para su propio consumo y ese excedente que pudiera existir, inyectarlo, digamos, a la red de distribución. Entonces, un poquito tal vez conversar sobre ese tema, Pablo. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, como habíamos comentado en la presentación, nuestro sistema tributario, la estructura, el IVA, IT, el IVA fue modificado años más adelante, pero igual estamos hablando de principios de los 90, viene de hace mucho tiempo. Entonces pues, temas modernos como este tema de la generación distribuida, pues no eran impensables, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que el actual sistema tributario no prevé un tratamiento para este tipo de situaciones. Entonces, lo que corresponde hacer es, de alguna forma, tratar de amoldar estas nuevas realidades a un sistema tributario antiguo, un sistema tributario obsoleto. No es la primera situación. Yo en alguna oportunidad siento que pues esto es como meterle un motor de Ferrari a un vehículo modelo 86. Ferrari último modelo, un vehículo del año 86, modelo 86. Entonces, tratar de encajar esas piezas, es siempre una tarea difícil, es siempre una tarea compleja. Yo, en mis investigaciones, entiendo que se han hecho acercamientos con impuestos nacionales y con el Viceministerio de Política Tributaria. Y mi criterio es que si a estas operaciones de generación distribuida se les da un efecto fiscal por parte de quienes generan su propia electricidad, y cuando me refiero a darles un efecto fiscal, básicamente me refiero a obligar a las personas a tener que facturar estos servicios, yo creo que definitivamente esta gran oportunidad y este gran avance se inviabiliza, ¿no? Entonces, ahora bien, dicho eso, pues desde una perspectiva teórica, pues, básicamente quien presta servicios, la ley del IVA dice que quien presta servicios, y quien presta servicios además con habitualidad, es sujeto pasivo del IVA. Y por tanto, tiene que pagar IVA y por tanto tendría que facturar. Entonces, en esa lógica, si una persona genera su propia energía eléctrica, y tiene excedentes de esa generación que los inyecta en la red y los inyecta en la red con habitualidad, pues muy posiblemente estemos ante una situación en la que esta persona se constituye en sujeto pasivo del IVA y al constituirse en sujeto pasivo del IVA tendría que emitir sus facturas y tributar por eso. Y tributar no solamente por IVA, sino posiblemente por IT también, ¿no? Pero insisto, creo que si entramos en una dinámica de esas características, posiblemente muy dogmática desde la perspectiva tributaria, tratando de engranar una realidad muy moderna a un sistema un tanto obsoleto, como hemos visto en la presentación,
creo que posiblemente inviabilizaríamos esta gran oportunidad que es el de la generación distribuida. Ese es un poco mi concepto. Gracias, ha sido, creo, ha sido claro la posición. La verdad es una preocupación yo creo, de las empresas eléctricas distribuidoras y estamos a la espera, pero es correcto. También consideramos que una medida de esta naturaleza frenaría, inhibiría esta actividad que es necesaria en el país. Bien, Fernando, te cedemos la palabra. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por la exposición realizada. Muchísimas gracias al directorio, ejecutivos de la Cámara Boliviana de Electricidad, a todos los asistentes, representantes de las empresas afiliadas y no afiliadas, empresas eléctricas. Gracias por participar en este evento. Siempre es importante que al margen de la proactividad y programación que tiene la Cámara para realizar este tipo de eventos que tienen la finalidad de actualizarnos en diferentes temas que hacen al sector eléctrico, tengamos el apoyo de forma masiva de todos los afiliados, las empresas y su personal. Y además lo característico de estos nuestros eventos es que quedan grabados en videos que después se van reproduciendo en la misma página de Facebook que tenemos, y además que son distribuidos a través de link de descarga a los afiliados, y esta es una buena manera y un buen ejercicio de poder acceder a esta información en lo posterior. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia, siempre el compromiso de la Cámara Boliviana de Electricidad en seguir promoviendo este tipo de webinars que se han iniciado producto de las medidas de cuarentena y de pandemia, y que lo bueno y el aporte tecnológico de tener este tipo de webinars es el alcance que se puede tener con los mismos a diferentes personas en diferentes lugares geográficos. Muchas gracias, el compromiso de la Cámara en seguir adelante. Vamos a tratar en el próximo webinar el mes que viene sobre energías alternativas, y vamos a tocar algunos temas en ello. Gracias a PPO por el compromiso y la asistencia permanente como asesores de la Cámara. Y bueno, sin más que decir, buenas noches y muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes.